Buenos días, señor presidente del Congreso de los Diputados, señora vicepresidenta del Gobierno, señora ministra de Empleo, de Fomento. Permítanme que no me alargue en la identificación de todos los asistentes, porque si no se me dedicaría buena parte de mi intervención a los saludos y protocolarios. Le decía ahora yo, aquí cuchicheando por lo bajo, a Ana Pastor, y ahora qué digo yo, ¿no?, después de esta presentación. Muchas gracias Ana, por la presentación, por lo que significa de amistad, sin duda. Eso es lo que cualifica el elogio desmedido. Y muchas gracias a todos ustedes por la asistencia, a Europa Press por la organización de este evento y a los patrocinadores siempre tan necesarios en todo este tipo de actos. Quisiera también empezar manifestando mis disculpas. Este acto ha visto modificada su agenda, hemos cambiado la fecha y me imagino que eso es un problema para la organización de todos, lo lamento. Pero eso ha tenido mucho que ver con las circunstancias propias de este inicio de etapa, en la que he tenido, lógicamente, que proceder a una incorporación a una nave en marcha, a un tren a toda velocidad, como es la acción de Gobierno, y, por lo tanto, la necesidad de promover la continuidad en las acciones del Ministerio de Justicia durante las últimas semanas, y eso, lamentablemente, provocó que tuviésemos que ajustar la fecha para celebrar este magnífico encuentro, donde lo tomo como una puesta en presentación en sociedad y, por lo tanto, una presentación de líneas maestras de la actuación del Departamento. Permítame, en ese sentido, que, en primer lugar, identifique un modo de trabajo, y luego ya hablaré de contenidos. El modo de trabajo, yo creo que en cualquier sector de Gobierno, pero en particular en los sectores donde más cualificados son los profesionales a los que se destina esa política pública, no puede ser otro más que el diálogo, la participación, el debate con los sectores afectados. Y yo es a lo que me he intentado dedicar estos 2 primeros meses dentro del Departamento, a hablar, a reunirnos, a tomar contacto con todos los profesionales, jueces, fiscales, secretarios, abogados, procuradores, notarios, registradores, graduados sociales, sindicatos, comunidades autónomas. En fin, han sido decenas de reuniones las que hemos mantenido todo el equipo durante estas primeras semanas, con el objetivo, en primer lugar, de identificar inquietudes, identificar problemas, identificar legítimas demandas, para, a partir de ahí, tratar de orientar la acción del Gobierno, la acción del Ministerio en el proceso de reformas que el sector de la justicia necesita y que los profesionales demandan. Decía Julio Cortázar, hacía una imagen, yo creo, muy gráfica y muy interesante, que un puente es un hombre cruzando un puente, y, si me permiten utilizar ese símbolo, yo pretendo, también llevándolo al símil machadiano de hacer camino al andar, tratar de utilizar esa imagen para poner de manifiesto que el equipo del Ministerio de Justicia tratamos de ser esa imagen, las de un puente, buscando comunicación, buscando coordinación y haciendo efectiva nuestra propia realidad, la de ese puente, en contacto con todos los profesionales. Yo creo que la manera de llevar a cabo los procesos de reforma en la justicia y en buena parte de los sectores de la administración pública tiene que ver con una sucesión de actos prácticos que terminan por alcanzar metas complejas por medios que, no por ser discretos, no son menos efectivos. Yo creo, por lo tanto, que más que en vuelcos repentinos, yo creo en las reformas graduales, en las reformas continuas, en las reformas que van implicando a todos los actores implicados en ellas y que finalmente acaban consiguiendo un proceso de transformación profundo. Hay un lugar común, una melancolía común en torno a la dificultad de resolver los problemas de la justicia. Yo creo que quizás eso tiene que ver también con la falsa expectativa de promover una transformación inmediata, una gran revolución. Yo creo, lo pongo de manifiesto así, lo declaro firmemente, por supuesto que los problemas de la justicia tienen solución, pero es verdad que es una solución paulatina, es una solución que requiere constancia y que es más sencilla de conseguir si vamos cambiando poco a poco y progresivamente algunos de los elementos que hoy forman parte del diagnóstico de los problemas. El balance diario de los pequeños cambios terminará por decantar al cabo del tiempo ese proceso de reforma. Decía Raymond Aron que obrar razonablemente es adoptar, después de haberlo meditado, la decisión que ofrezca más posibilidades de conseguir el fin que se pretende. Bien, pues si eso es así, lo decía además Aron con ocasión de su prólogo al ensayo de Max Weber sobre el político y el científico, pretendo llevar a cabo esa acción reflexiva, continua, profunda, de transformaciones cotidianas en el sector de la justicia.
Y además porque, como saben los que me conocen, y la ministra Pastor lo ponía de manifiesto, le asigno y le atribuyo un gran valor a la gestión, a la acción cotidiana. La gestión tiene que ver, como digo, con el día a día. La gestión obliga a buscar caminos que quizá las grandes teorías no alcanzan a identificar, pero la gestión es una escuela de pensamiento práctico, una escuela en la que nos hemos educado todos en la enseñanza, en primer lugar con nuestro querido Paco Villar, también con la ministra Pastor, y yo creo que esa escuela es la que nos hace plantearnos grandes objetivos en el medio plazo. Yo creo que es una tercera vía entre las grandes reformas y el incremento de recursos, el incremento de gasto, que a veces, como es bien conocido, no siempre es posible. Sin embargo, es verdad, les pondré un ejemplo de esto que digo, entre 2003 y 2012 la población española creció un 13%, los asuntos ingresados en los órganos judiciales crecieron un 25% y las unidades judiciales que los distintos gobiernos fueron creando en este tiempo crecieron más de un 24%. Y, sin embargo, la pendencia de los asuntos se incrementó un 40%. Por lo tanto, ahí hay una serie de elementos que confluyen y que ponen de manifiesto que no solamente con el incremento de recursos, de medios al servicio de la justicia, se resuelven necesariamente o se genera una mayor calidad en el servicio público. Por lo tanto, yo creo que la gestión es importante. También lo es el incremento presupuestario y este año próximo, 2015, por primera vez en la legislatura, y gracias al buen trabajo del Ministerio, de mi antecesor, y de la confianza y el apoyo del Ministerio de Justicia, de la totalidad del Gobierno, el Ministerio de Justicia va a tener un incremento presupuestario, como digo, por primera vez en toda la legislatura, algo más de un 1,6%. Y además con algunas partidas muy importantes en el ámbito de las nuevas tecnologías, con un incremento del 40% para las inversiones en nuevas tecnologías a las que luego me referiré, o con la creación de una nueva partida en el capítulo de transferencias corrientes para abrir una línea de colaboración leal con las comunidades autónomas para transferirles recursos asociados con la mejora de la justicia gratuita. Nos hemos propuesto en esta etapa hacer, como digo, de la gestión, de la mejora en la gestión, una pieza clave de los procesos de reforma. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con la expansión de la oficina judicial. Y como bien conocen los profesionales del sector, la expansión de la oficina judicial no es otra cosa que gestionar mejor los recursos disponibles, romper modelos tradicionales verticales e ir a modelos más horizontales de apoyo a los jueces, de apoyo a la totalidad de los profesionales jurídicos y, por lo tanto, encontrar elementos de mejor funcionamiento, elementos que, es verdad que desde el año 2003 están a disposición de los gobiernos, pero que su implantación ha sido lenta, ha sido insuficiente. Nosotros nos proponemos en este tiempo, en colaboración también con las comunidades autónomas, en el Tribunal Supremo, en la Audiencia Nacional, ser capaces de llevarla adelante. También la buena gestión necesariamente tiene que pasar por la consecución de una justicia digital, una justicia abierta y una justicia innovadora propia de la sociedad del siglo XXI en la que nos encontramos. Por eso, procedimientos tales como la incorporación de un registro civil digitalizado, la incorporación cada vez más frecuente de comunicaciones entre los operadores jurídicos que permitan el acceso al proceso o el intercambio de documentación a través de la sede judicial electrónica, serán piezas que nos irán poniendo a la mano elementos de mejor gestión para garantizar el mejor funcionamiento de nuestra justicia. Pero es verdad también que no basta solamente con la incorporación de las nuevas tecnologías, con el incremento presupuestario. También tenemos que abordar necesariamente, como en todas las áreas de gobierno y en particular en el ámbito jurídico, la ley. La norma es un instrumento, es el camino a través del cual llevamos a cabo la consecución de las actuaciones. Por eso los procesos de reforma normativos son muy relevantes y por ello, por ejemplo, vamos a promover en los próximos días reformas de leyes que seguramente obsoletas, como es nuestra antigua ley de enjuiciamiento criminal, para poder, por ejemplo, dotar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de herramientas para que la investigación criminal vaya en paralelo con la complejidad de la delincuencia del siglo XXI. Por lo tanto, dotar a las fuerzas y cuerpos, al Ministerio del Interior, también a los fiscales, también a los jueces, de instrumentos de investigación propios del siglo XXI, asociados, por lo tanto, con sistemas de identificación, de localización, de grabación, de archivo de esos documentos, de esos archivos electrónicos, va a ser otra de las piezas importantes de las reformas que abordaremos en los próximos días. Bien, estoy seguro que esta sucesión de elementos, esta sucesión de medidas va a dar fruto en muy poco tiempo y si así será,
es gracias a la colaboración, como he dicho al principio, de los profesionales, de todas las corporaciones profesionales que participan en el sector de la justicia y también, sin duda, es fruto del esfuerzo y del trabajo del equipo del Ministerio de Justicia durante los 3 primeros años de esta legislatura. Tenemos un conjunto de proyectos normativos de altísima calidad, de mucho impacto, de mucha ambición y por eso, antes de final de año, yo estoy convencido que en el Consejo de Ministros podremos plantear y retomar algunos proyectos tan importantes como el que me he referido de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, del Código Penal recientemente ya avanzado a su tramitación en el Congreso de los Diputados, la Ley de Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Jurisdicción Voluntaria, el Estatuto de la Víctima, la Ley para la concesión de la nacionalidad a los sefardíes, la Ley de corresponsabilidad paternal, la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, la Ley de Tasas, en fin, como pueden ver, un elenco importantísimo de medidas, de reformas, todas ellas orientadas a también promover que desde la justicia nos convirtamos en un elemento más, en un coadyuvante más de los procesos de reformas del Gobierno del presidente Rajoy. Lo cierto es que en estos 3 años yo he tenido la oportunidad de trabajar con la ministra Pastor en el Ministerio de Fomento, colaborando también en proyectos de reforma en el ámbito de las infraestructuras, el transporte y la vivienda, como en tantos y con todos los departamentos del Gobierno. Y yo creo que si ayer la prima de riesgo de España cerró en 111 puntos básicos, si el bono a 10 años acabó en 1,8%, si los mercados están recuperando la confianza en nuestro país, si, como le decía el presidente de Europa Press a la ministra de Empleo, hoy los datos de empleo son extraordinarios, la bajada del paro en casi 15.000 personas, en los últimos 10 años es el dato más importante que se ha producido en los últimos, como digo, en los últimos 10 años, en un mes de noviembre, también con datos muy importantes de afiliación a la Seguridad Social, con más de 5.000 nuevos afiliados. Por lo tanto, datos que demuestran la buena orientación del proceso de reformas, datos esperanzadores y que no hacen otra cosa más que seguir manteniéndonos el impulso y la ilusión de seguir trabajando por este proceso de reforma, de recuperación, de consolidación de nuestra economía, porque en última instancia el Gobierno del presidente Rajoy está llevando a cabo un proceso de reformas estructurales que están produciendo resultados, como ya vemos, en el corto plazo. Seguro que la reforma fiscal, su aplicación desde el próximo 1 de enero, también va a ser un elemento que va a colaborar en el proceso de la recuperación económica y, sobre todo, también en la recuperación de la confianza, factor tan importante en economía y en el conjunto de la sociedad española. Yo tengo la legítima ambición de que también la justicia se convierta en un elemento que colabore en este proceso de reformas, porque estoy seguro también que mejorar los procedimientos, mejorar los modos de organización, mejorar la incorporación de las tecnologías ayudará a que la justicia sea un elemento también de competitividad estructural en el medio y largo plazo, tan importante como el recurso financiero o el capital humano. Una justicia eficiente no es solo una nota distintiva de un Estado de Derecho, sino que también es propio de economías avanzadas y de economías productivas. Es evidente que la localización de las inversiones, por ejemplo, toma como referencia el contar con un sistema jurídico de garantías, de confianza y eficiente en la resolución de los conflictos. También, es un enfoque no habitual en el sector de la justicia, pero no quiero dejar de poner de manifiesto, muchas veces estamos asistiendo estos días a la presentación todavía inicial de lo que se ha denominado el Plan Juncker, un plan que pretende movilizar recursos, al menos desde el ámbito de la Comisión Europea, desde el BEI y la propia Comisión, por en torno a 21.000 millones, que tendrá un factor multiplicador muy importante por el factor de apalancamiento o la generación de recursos del sector privado. Pues bien, fíjese que los últimos estudios de que disponemos ponen de manifiesto que en España, fruto del proceso litigioso, existe un embalsamiento de más de 25.000 millones de euros en el orden civil, en el orden mercantil o en el orden contencioso administrativo. La dinamización, la agilización y la simplificación de procedimientos también puede tener un impacto muy importante en la puesta en el mercado de estos recursos que actualmente se encuentran, como digo, condicionados al funcionamiento de la Administración de Justicia y a la conclusión de procesos tremendamente largos. Bien, como les decía, el proceso de reformas que el Gobierno del presidente Rajoy está llevando a cabo está empezando a presentar resultados. En la última reunión del G20 ha puesto de manifiesto que España ha dejado de ser problema para convertirse también casi en referente, en modelo de reformas, en modelo de cuál es el camino adecuado para llevar adelante los procesos de transformaciones
situaciones que una economía con problemas puede llevar a cabo. Hemos dejado de estar en el furgón de cola a pasar de estar a la cabeza y, por lo tanto, como digo, nuestra ambición es que las reformas de la justicia sean un elemento más de colaboración y de dinamización de este sector. Una justicia concebida también como un servicio público más accesible y más eficiente. Por ello, la reforma que he mencionado de la Ley Orgánica del Poder Judicial no va a estar orientada, como en el modelo de la Comisión para la Reforma diseñó, a afectar al modelo estructural. Nos parece que no es el momento adecuado para llevar a cabo este tipo de reformas de ámbito organizativo, superando el corte tradicional de los partidos judiciales. Nos parece que este no es el momento adecuado para ello, pero sin embargo hay muchas medidas en ese documento de la Comisión de Reforma que pueden ser muy bien aprovechadas para dotar de mayor agilidad, de mayor eficacia a nuestro sistema, por ejemplo, racionalizando el reparto de las cargas de trabajo, aprovechando a los más de 5.300 jueces que existen actualmente en nuestro país para llevar a cabo una redistribución más eficiente de las cargas de trabajo que puedan existir en la actualidad. También, como les decía, la celeridad del procedimiento es otro de los objetivos y reiteradamente nuestro Tribunal Constitucional ha puesto de manifiesto que una justicia tardía no es una justicia de calidad. La sensibilidad hacia la mejora del procedimiento forma parte de nuestro guión de actuación y por eso la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que presentaremos al Consejo de Ministros en los próximos días incorporará reglas para modificar la conexidad en la instrucción y en la tramitación de los procedimientos que permita ofrecer respuestas inmediatas, respuestas cercanas y que acabe con esa percepción de la sociedad sobre la excesiva duración de los procedimientos, al menos en el ámbito penal. Esa excesiva duración que, como bien saben los iniciados en el sector de la justicia, no es lo más cierto, porque la estadística judicial nos pone de manifiesto que muchos asuntos en muchos ámbitos geográficos se tramitan en meses, en muy pocos meses. Sin embargo, es verdad que la percepción sobre la excesiva duración de algunos procesos nos obliga a revisar estas reglas de funcionamiento, por ejemplo, como digo, las que tienen que ver con la regla de conexidad en la instrucción penal. También la extensión del instrumento que diseñamos en el año 2003-2004, los juicios rápidos, que han servido para una determinada litigiosidad, para determinados asuntos quizá de menor complejidad, puede ser aprovechada la experiencia para extenderlo al ámbito de los delitos, por ejemplo, de conducción en estado de embriaguez, que, como bien pone de manifiesto la memoria de la Fiscalía General del Estado, constituyen prácticamente el 50% de las sentencias condenatorias dictadas por los tribunales de justicia en toda España. Fomentar la conformidad y la agilización del procedimiento en ese tipo de procesos, en la línea que ya lo han hecho otros países de nuestro entorno, Francia, Italia, Portugal o Alemania, nos va a ayudar también a mejorar razonablemente el funcionamiento cotidiano de nuestra justicia. O, por ejemplo, cosas tan sencillas como eliminar la tramitación judicial de las faltas sin autor conocido que provocan una pérdida de tiempo, seguramente no muy importante, pero sí del factor más cualitativo de nuestro sector de la justicia, que es el tiempo de juez, el tiempo del fiscal y, por lo tanto, la nueva gestión de estos atestados policiales sin autor conocido de una manera meramente administrativa también nos ayudará a obtener el recurso más cualificado para la agilización de nuestra justicia. Les decía antes, he hablado de la incorporación de las nuevas tecnologías para ser capaces de que la Administración de Justicia se parezca cada vez más a la sociedad española del siglo XXI, incluso a la Administración pública del siglo XXI. Yo creo que tanto en el ámbito de la seguridad social, en el ámbito de la Administración tributaria y en tantos y tantos sectores de nuestra Administración pública hemos llevado a cabo un proceso de modernización, de incorporación de procedimientos como el conjunto de la sociedad española, como las empresas de todos ustedes hacen cada día en su gestión empresarial. Yo no me resigno a considerar que la justicia no puede tener un nivel de incorporación de tecnologías equivalente al del conjunto de la sociedad española y por eso llevaremos a cabo, seguiremos trabajando para ser, por ejemplo, capaces de crear, en colaboración con el Boletín Oficial del Estado, un portal de subastas electrónicas o para el intercambio digital de información gráfica y documental entre el catastro y los registros de la propiedad o para poder llevar a cabo la inscripción telemática del nacimiento o de la defunción en el registro civil o también para hacer realidad la llevanza del registro civil por los registradores civiles y de la propiedad, superando ese proceso de desjudicialización de los registros civiles ya acordado desde el año 2011.
Permítanme, para ir terminando con esta intervención, también hacer una reflexión. He hablado bastante de la justicia como servicio público, como servicio de calidad al ciudadano, el que necesita mejor gestión, mayor incorporación de las tecnologías, pero es evidente que la justicia también desempeña otro papel fundamental como pilar vertebrador del Estado de Derecho, asegurando que nadie pueda haber vulnerado los principios de transparencia, de responsabilidad y de igualdad ante la ley que preside nuestro pacto constitucional, el que todos los españoles acordamos por nuestra libre decisión. Y en ese sentido, la justicia tiene que estar también preparada para responder a los diversos desafíos que el Estado de Derecho tiene hoy planteados. Y de modo muy especial me quiero referir a dos retos que tienen que ver con una pretensión común de impunidad, la impunidad que inspira a todos aquellos que pretenden incumplir la ley. Me estoy refiriendo, por un lado, a la corrupción y, por otro lado, también a la subversión de los principios democráticos que está detrás de los intentos de una determinada voluntad de situarse por encima de la voluntad general, a que al menos desde que Rousseau la definió, esa voluntad general es la que funda el derecho en las sociedades democráticas y la que está en la base misma de la soberanía nacional. Por cierto, como todos ustedes saben, esa sustitución de Rousseau por Carl Smith, defensor de la superación de la ley democrática mediante la acción supuestamente legitimadora de las masas, a mí me resulta de lo más inquietante y tiene precedentes de infausto recuerdo que todos ustedes conocen. Después de un siglo tan convulso como fue el siglo XX, el regreso a este tipo de planteamientos, además de ucrónico, yo creo que compromete los derechos y las libertades de todos los españoles, apelando al liderazgo carismático de un líder, a la movilización en la calle de las masas para confundirlas con el conjunto de una sociedad y que la fuerza de los hechos se plantee frente a la ley democrática. Como eso, yo creo que no es sencillamente democrático en ningún Estado con unos estándares mínimos de calidad democrática, creo que resulta urgente deshacer cuanto antes esa idea letal de que se trata de difundir desde algunos ámbitos de que la política es algo distinto y algo contrapuesto a la ley y que, por lo tanto, los tribunales no deben intervenir en los aspectos de la política. Les aseguro mi convencimiento de que, sin respeto a la ley, la política desaparece de un plumazo y con ella desaparece la democracia y eso, entre otras cosas, y puede parecer un tanto grandilocuente, es lo que nos estamos jugando. Dejemos actuar a la justicia y a quienes tienen la responsabilidad de velar en los tribunales por la defensa del interés general y, al lado de eso, dialoguemos tanto cuanto haga falta, pero no opongamos una cosa a la otra porque no son medios excluyentes, sino complementarios. Fuera de la ley no se puede hablar de nada y dentro de la ley se puede hablar de todo, absolutamente de todo. El otro desafío que tiene en la actualidad la estabilidad del Estado de Derecho tiene que ver con la corrupción. Creo que la intervención que tuvo el presidente del Gobierno el pasado jueves en el Congreso de los Diputados tiene una importancia trascendental. Yo creo que marca 3 hitos fundamentales. En primer lugar, supone una verdadera refundación del sistema de partidos políticos, en particular lo que tiene que ver con la transparencia, con la financiación, con el control y con la dación de cuentas. En segundo lugar, también marca a todos los responsables públicos, a los altos cargos, en particular de la Administración General del Estado, con unos criterios muy firmes para el desempeño de sus responsabilidades y, otra vez más, estableciendo sistemas muy estrictos de vigilancia y de control. Y, por último, también el presidente anunció medidas que tienen que ver con endurecer el castigo a las conductas corruptas. Me quedo con esta última parte, que tienen que ver con reformas que afectan a nuestro derecho penal, que tanto en la vertiente sustantiva como en la vertiente procesal, y que estoy seguro que estarán en funcionamiento en un plazo relativamente breve. El hecho, por ejemplo, de que el horizonte de la prescripción se aleje hasta 15 años para aquellos que cometan delitos de corrupción da idea de la contundencia con la que el Gobierno pretende abordar esta reforma, que hace difícil que en un momento u otro de ese periodo no se identifiquen dichas conductas, por lo tanto, impidiendo la impunidad. Y esto es tanto más así si, además de esa ampliación del plazo de la prescripción, como he dicho antes, la duración de los procesos de instrucción también esperamos que deje de ser un problema por las medidas de agilización a las que me he referido. Es verdad también, en otro sentido, que aunque este Gobierno no ha concedido un solo indulto a nadie que se haya lucrado con los fondos públicos,
También me parece importante destacar la reforma que el presidente anunció en torno a la institución del indulto. La presentación semestral en el Congreso de los Diputados de un informe que permita conocer a los diputados y al conjunto de la sociedad el seguimiento y el control de cómo el Gobierno hace ejercicio del derecho de gracia es otro elemento de transparencia y también de sometimiento a control en esta materia. Quiero recordar también que al mismo tiempo que el Gobierno reacciona ante la corrupción con esta batería de medidas, la Administración de Justicia viene actuando cada día con firmeza, con profesionalidad y con constancia. En España, la corrupción se investiga, se publica, se instruye, se juzga, se salda con sentencias de prisión y no se oculta como una especie de pecado de familia bochornoso del que no se quiere hablar. Y creo que esta actitud de exigencia y de sinceridad de los propios españoles es una garantía de que superaremos este desafío como antes hemos vencido otros bien complejos. Voy terminando ya, señores. Tal vez esta batería de propuestas que he mencionado puede parecer ambiciosa. No es la primera vez que se me dice que para el plazo de un año que queda de legislatura puede ser excesivo la ambición del proyecto. Fíjense que en mi opinión no es tanta la ambición por la cantidad de los proyectos, porque cuento con un magnífico equipo de colaboradores en el Ministerio, sino que yo creo que la ambición está que detrás de cada uno de esos proyectos de reforma, detrás de cada una de esas leyes, queremos ver la cara de los ciudadanos, queremos ver las demandas de los profesionales y, por lo tanto, queremos atender las cuestiones que nos habéis planteado todos durante tanto tiempo y, en particular, durante las últimas semanas en todas las sesiones de trabajo que hemos mantenido. Tengo muy presente en qué gobierno trabajo, un gobierno centrado y comprometido con la salida de la crisis económica, pero también de la crisis de confianza en las instituciones. Y, por tanto, ese gobierno es garantía de estabilidad económica, de estabilidad social y de estabilidad democrática frente a algunas ofensivas populistas, antijurídicas y de cualquier otra naturaleza, porque tengo muy claro que la solución a los problemas de la sociedad española no consiste en hacer juegos de palabras para esconder las verdaderas intenciones de algunos, ni en promover revoluciones, como he dicho, sino más bien reformas y en mostrarse con absoluta transparencia ante los ciudadanos, reconociendo, sin duda, que hay muchas cosas que necesitan ser mejoradas, pero trabajando a partir del marco de convivencia que la ley democrática determina. Un gobierno, en definitiva, que gobierna, aunque parezca una redundancia, que ha sacado a España de la recesión con la colaboración y con el esfuerzo de todos los españoles, de toda la sociedad, y que tiene, por lo tanto, con la sociedad una sintonía profunda que quizás no suscita los titulares espectaculares de otras fuerzas políticas más habilidosas en esa comunicación, pero, como decía antes, va poniendo poco a poco, y quizás con más constancia que alaracas, una piedra encima de la otra de este gran edificio que es la España en la que todos convivimos. Por lo tanto, estoy convencido de que llegaremos a ese momento en el que, gracias a ese entendimiento entre todos, habremos conseguido el proceso de reforma, el proceso de renovación y el proceso de consolidación democrática para el que todos estamos trabajando. Muchas gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias, ministro.